Ahora bien, vamos con lo que es la difusión del oxígeno del líquido intersticial a las células. El oxígeno está siendo utilizado siempre por las células. Por tanto, la presión parcial de oxígeno intracelular de las células de los tejidos periféricos siempre es más baja que la presión parcial de oxígeno de los capilares periféricos. Además, en muchos casos hay una distancia física considerable entre los capilares y las células. Por tanto, la presión parcial de oxígeno intracelular normal varía desde un valor normal tan bajo como 5 milímetros de mercurio hasta un valor tan alto como 40 milímetros de mercurio. Y en promedio, mediante medición directa en animales inferiores, es de 23 milímetros de mercurio. Como normalmente solo son necesarios de 1 a 3 milímetros de mercurio de presión de oxígeno para el soporte completo de los procesos químicos que utilizan oxígeno en las células, se pueden ver incluso hasta la baja presión parcial de oxígeno intracelular de 23 milímetros de mercurio, y es más que adecuada y proporciona un factor de seguridad grande. Sigamos ahora con lo que es difusión del dióxido de carbono desde las células a los capilares tisulares y desde los capilares pulmonares a los alveolos. Cuando las células utilizan el oxígeno, prácticamente todo se convierte en dióxido de carbono, por lo que aumenta la presión parcial de dióxido de carbono intracelular. Debido a esta elevada presión parcial de dióxido de carbono de las células tisulares, el dióxido de carbono difunde desde las células hacia los capilares tisulares y después es transportado por la sangre hasta los pulmones. En los pulmones difunde desde los capilares pulmonares hacia los alvéolos y es expirado. Así, en todos los puntos de la cadena de transporte de gases, el dióxido de carbono difunde en una dirección totalmente opuesta a la difusión del oxígeno. Sin embargo, hay una diferencia importante entre la difusión del dióxido de carbono y la del oxígeno. Y es que el dióxido de carbono puede difundir aproximadamente 20 veces más rápido que el oxígeno. Las presiones del dióxido de carbono son aproximadamente para empezar, la presión parcial del dióxido de carbono intracelular es de 46 milímetros de mercurio y la presión parcial de dióxido de carbono intersticial de 45 milímetros de mercurio. Así hay una diferencia en presión de solo 1 milímetro de mercurio. La presión parcial de dióxido de carbono de la sangre arterial que entra en los tejidos es de 40 milímetros de mercurio. La presión parcial de dióxido de carbono de la sangre venosa que sale de los tejidos, 45 milímetros de mercurio. Y la sangre capilar tisular llega así exactamente al equilibrio con la presión parcial de dióxido de carbono intersticial de 45 milímetros de mercurio. Sigamos con lo que es la tercera fase, que es la presión, donde la presión parcial de dióxido de carbono de la sangre que entra en los capilares pulmonares en el extremo arterial es de 45 milímetros de mercurio. Y la presión parcial del dióxido de carbono del aire alveolar, 40 milímetros de mercurio. Hace una diferencia de presión de solo 5 milímetros de mercurio. Es la diferencia que hay, como ya observamos. Y produce toda la difusión necesaria del dióxido de carbono desde los capilares pulmonares hacia los alvéolos. La presión parcial de dióxido de carbono de la sangre capilar pulmonar disminuye hasta ser casi exactamente igual a la presión parcial de dióxido de carbono alveolar de 40 milímetros de mercurio, antes de que haya atravesado más de aproximadamente un tercio de la distancia de los capilares. Este es el mismo efecto que se observó antes para la difusión del oxígeno, excepto que ocurre en la dirección opuesta. Como